El último reportaje de este sábado nos acerca a una de las realidades de Colombia. En este país la población indígena es relativamente pequeña, apenas 1.300.000 personas integradas en un centenar de etnias que tienen tras de sí siglos de cultura propia. Los indígenas colombianos son, sin duda, los grandes olvidados de la administración y las víctimas inocentes, muchas veces, de los conflictos que vive el país. La guerrilla los ha masacrado con frecuencia, acusándoles de ayudar al ejército, y también han sido víctimas de los paramilitares. Viven en medio de un fuego cruzado. Pero, ayudados por algunas organizaciones humanitarias, han decidido levantar la voz y, al menos, poder denunciarlo. Como cada día, ayer, hoy o mañana, las mujeres de la etnia guayú se reúnen en esta ranchería de la Guajira colombiana. Hoy harán la comida, cuidarán de los niños y se las ingeniarán para sobrevivir. En este poblado indígena, las mujeres lo hacen todo. Sus maridos y buena parte de sus hijos hace tiempo que murieron o están recién enterrados. Los mató la guerrilla o los paramilitares. Al hermano del INEI lo descuartizaron porque hizo frente a los paras e impidió su entrada al poblado. Totalmente destruido el rostro, los brazos partidos. Él era un muchacho que estaba al pendiente de todo siempre y que hablaba sin temor. No los dejo entrar, yo no sé si ustedes son paramilitares, y hasta que al fin ellos lograron su objetivo. Su cuerpo apareció torturado y troceado en este camino de entrada a la ranchería. Él es uno de los 1.200 indígenas que han muerto en los últimos años atrapados en un conflicto que se ha colado en territorio indígena y pone en jaque a su población. Estamos ahí en medio del fuego cruzado entre paramilitares, guerrilleros y fuerza pública. Y estamos ahí como que en la carnada de cada uno de ellos. ¡Viva la guerra! Otra masacre reciente al sur de Colombia saca a los indígenas a la calle. Esta vez es un frente de las FARC, la principal guerrilla del país, quien mata a 20 indígenas aguas, supuestamente por pasar información al ejército. Y mientras salen a buscar sus cuerpos, los indígenas denuncian que son víctimas inocentes de un conflicto que no va con ellos y que amenaza a sus pueblos y a su cultura. Desde tiempos ancestrales, los indígenas han habitado en Colombia en perfecta armonía con la naturaleza. Generación tras generación, arhuacos, cancuamos, huihuas o guayús, algunas de las 102 etnias que pueblan este país, se han dedicado a la agricultura, la caza, la pesca o la ganadería. Y desde tiempos inmemoriales han cultivado la hoja de coca. Es un cultivo que para ellos tiene fines medicinales, que les ayuda a combatir el frío y el hambre, y que mascan y mezclan con las conchas de mar molidas que sacan del poporo, esta especie de calabaza que les sirve de recipiente. Pero la hoja de coca es también la base de la cocaína, y su cultivo se ha extendido por los resguardos indígenas de la mano de guerrilleros de izquierda y paramilitares de ultraderecha, grupos armados hoy más centrados en el narcotráfico que en la ideología. El conflicto colombiano se ha colado con toda su intensidad en territorio indígena, y son ellos, los pobladores ancestrales de estas tierras, quienes sufren las consecuencias. Nosotros mantenemos una posición de autonomía que nos permite reclamar, exigir que abandonen nuestros territorios, que no nos involucren, que no nos recluten. Y es por eso que nos victimizan, porque todos ellos consideran que nuestra posición no es correcta, que tenemos que estar de una parte o de otra. De los 102 pueblos indígenas que existen en el país, tenemos hoy 18 pueblos indígenas que están a punto de desaparecer física y culturalmente, todos ellos con menos de 200 personas. Se calcula que en Colombia hay 1.300.000 indígenas, aproximadamente el 3% de la población. Es rara la familia que en los últimos años no haya escuchado o no haya sufrido de una u otra manera las embestidas de la guerrilla, los paramilitares o el propio ejército. Es muy difícil, dicen, salir indemne del conflicto. ¿Y qué harías tú en una situación donde llegue a tu casa un grupo armado, sea quien sea, y diga, bueno, me voy a llevar este chivo de tu corral porque nos lo vamos a comer? O de esas 5 gallinas que tienes ahí, vamos a comérnoslas y tú nos las vas a cocinar, tu mujer nos las va a cocinar. Entonces ese simple hecho es un mecanismo de defensa que tenemos, porque hay que obedecer a esa gente, o es mi vida o es por lo que yo voy a morir.
Esta mujer conoce bien esa historia. Delma Chaparro camina cada día 8 horas para recoger a sus hijos en la escuela. Los mismos hijos que vieron cómo los paras mataron a su marido, acusado de colaborar con la guerrilla. Su caso aquí, en la Sierra Nevada de Santa Marta, no es la excepción, es la regla. Todos, casi la mayoría, es raro el que no diga, a mí no me mataron un hermano, un primo, un tío, una mamá, un abuelo, un hijo. Casi la mayoría. ¿Por qué? No sé. Los paramilitares de ultraderecha surgieron a mediados de los 80 para proteger a los grandes ganaderos de los ataques de la guerrilla. Todo eso derivó en los 90 en las Autodefensas Unidas de Colombia, un auténtico ejército paralelo acusado de múltiples crímenes y que oficialmente entregó las armas en 2006 en un proceso de paz auspiciado por el gobierno. En Potrerito, un poblado indígena de la etnia Wiwa, conocen bien cómo operaban. Aquí cuentan que un ataque conjunto de los paras y el ejército mató a 8 personas. Los que vivieron tuvieron que desplazarse. Aquí primero se presentó un avión tirando a la trocha y mocha y nosotros amparados por debajo de los palos. Corríamos desesperados, que no sabían ni para dónde. Corríamos con los niños llorando, pero aguantábamos, porque todavía nos duele lo que pasó, que nos acabaron de una manera que no era para acabarnos así, porque nosotros no somos tan re malos para que nos acabaran, pero nos acabaron. La Constitución de 1991 reconoce por primera vez los derechos de los pueblos indígenas, les otorga representación en el Congreso, les da autonomía en sus resguardos y un sistema judicial propio. También permite una educación bilingüe, en castellano y en las lenguas indígenas, pero los fondos que da el gobierno llegan a través de las alcaldías cercanas y en muchos casos ese dinero se pierde en corruptelas locales y no llega a los indígenas. Por eso muchos piensan que en la situación actual ese texto legal del 91 es para ellos papel mojado. La relación de los indígenas y el gobierno no es precisamente buena. Las marchas para reclamar seguridad y tierras para el cultivo muchas veces acaban así. La última con un indígena muerto y decenas de heridos. En muchas ocasiones el mismo gobierno nos ha estigmatizado, nos ha amenazado, nos ha asesinado, ha sido culpable de crímenes de Estado por acción y por omisión. Yo creo que nos falta, en eso tengo que reconocer, nos falta mucho más entrenamiento en sensibilidad étnica de nuestra fuerza pública. Hemos empezado en algunas zonas, nos falta generalizarlo para que entiendan sus costumbres, sus ancestros, sus territorios, etc. Pero los únicos que podemos garantizarle la seguridad somos nosotros. En Nabusimaque, en plena Sierra Nevada de Santa Marta, los niños arhuacos juegan en la tierra. Desde pequeños entran en contacto con el elemento que les da el alimento y la vida. También aquí hubo desplazamientos por la violencia y en sitios como este son las ONGs, muchas apoyadas con fondos europeos, quienes ayudan ahora con la alimentación o la escuela. Son ellas quienes suplen aquí la ausencia del Estado. ¿Qué encontramos un poco cuando llegamos ya en los diagnósticos? Niveles de nutrición muy altos, en esta comunidad en particular un 75% de anemia. Si hacemos una comparación, si hiciéramos un estudio de los niños, ancianos, jóvenes, mujeres que han muerto por desatención médica, por falta de programas de nutrición, garantía en materia de seguridad alimentaria, tendríamos que decir que esta guerra silenciosa es mucho más terrible. Pero no solo el olvido del Estado preocupa a los indígenas. También les quita el sueño las grandes obras en sus resguardos. Megaproyectos como esta represa de Ranchería, edificados sobre lugares sagrados, sin su visto bueno, dicen, y con graves daños para el medio ambiente. Los indígenas dicen que esta represa de Ranchería es un buen ejemplo de la lucha desigual que se vive en estas tierras. Los grandes proyectos empresariales, la codicia occidental frente a la tradición y la cultura aborigen. Esa tradición promueve el respeto a la naturaleza, a los ríos y montañas de estas tierras como un bien sagrado. Pero el respeto a los lugares ancestrales que habitaron estos pueblos choca con los intereses del gobierno y las multinacionales.
Y por eso nosotros no queremos que las multinacionales vengan a implantar sus proyectos porque no nos traen ningún beneficio, antes nos hacen un daño, se llevan el recurso natural y los dineros, también las ganancias son de ellos, los indígenas no son socios, los indígenas no son nada. Quizás para variar el curso de la historia, para que cambie su suerte, este grupo de indígenas guayús de La Guajira se reúne frente al árbol de la vida y escucha la cacha, un ritmo que en esta cultura representa un nuevo amanecer. Liney, sin embargo, no tiene tiempo para fiestas. Las heridas que le dejaron los paras están aún muy recientes. Ella prefiere arrimarse a la tumba de su hermano y llorar, con la esperanza de que estas lágrimas sean las últimas que se derraman por un indígena inocente. Ay, madre. Ay,